Ariel, buenas noches. Esperaremos unos 2 minutos hasta que se conecten tus compañeros, por favor. Está bien, doctor. Buenas noches. Buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches, doctor. Sí, sí. Buenas noches, buenas noches, Buenas buenas noches, noches, doctor. buenas noches, ¿cómo están? Daremos inicio a nuestra clase y hemos esperado 5 minutos. Bueno, según vayan llegando también los iré aceptando. El día de hoy tenemos que avanzar el tema número 10, que es los efectos de los contratos. ¿Sí? En realidad, todos los contratos tienen efectos de carácter patrimonial. Esa es una de las características de los contratos. No siempre tienen un contenido económico los contratos, eh, porque las partes, mínimamente una de las partes va a ser sacrificio de su patrimonio. Muy bien. Previo pero al examen quería acordar la fecha o las fechas que vamos a hacer nuestra participación en clases. Eso es para ir ganando algunas fechas con tiempo en el avance de nuestra materia. A ver, voy a compartir un momento la pantalla para poderles, mientras van incorporándose sus otros compañeros. Un momentito, ya. Entonces, acá estoy compartiendo mi pantalla. Tendríamos es esta semana, esta de acá, podría ser el 4,
¿sí? No somos muchos en el curso, así que podemos realizar nuestra participación el 4 de noviembre y en caso de que faltase alguien, entonces utilizamos el 6. ¿Sí? ¿Qué les parece? A ver, ¿hay alguna opinión? Tenemos acá este día, el 4, donde podríamos realizar la participación en clases. Y en caso de que falte alguien, lo trasladamos al 6. Y aprovechamos el 6 también para hacer el avance porque acá vamos a ir adelantando en estas 3 semanas. Podemos hacer acá el avance del contrato de arrendamiento. Acá. Entonces, ¿les parece bien el 4? El 4 de noviembre, nuestra participación en clases, jueves 4. Sí, doctor, está ¿Ya? bien. Muy bien, entonces colocaré acá, que es el jueves 4. El jueves 4 de noviembre, participación en clases. Como siempre realizamos la actividad, ¿ya? Como siempre los realizamos la actividad. En caso de que faltase alguien, entonces tenemos la fecha del 6, ¿sí? La fecha del 6 para alguien que pueda faltar y ese día aprovechamos también del avance de contrato de arrendamiento. Muy bien, estamos quedando entonces para el 4. Para esa semana voy a generar la participación en clases. Lo único que tienen que hacer es subir sus diapositivas como entrega de la actividad y acá en clases en línea es que hacen la defensa de su. Bueno, en este caso va a ser un título, ¿no? No podemos hacer todo un tema porque no nos alcanzaría el tiempo. De un título es suficiente. Tal vez ahí ya vamos a tener más temas por los cuales ustedes pueden realizar su participación. ¿Ya? Nos sirve también de una retroalimentación para el día del examen. Y el examen ya saben que es sobre la modalidad que siempre hemos llevado mediante un formulario con preguntas cerradas. Muy bien, ya que hemos quedado aquello, vayamos a avanzar nuestro tema del día de hoy. El día de hoy tenemos que avanzar los efectos de los contratos. No es amplio este tema. En nuestro mismo Código Civil, solamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 artículos con relación a los efectos del contrato. Entonces, siempre hemos hablado nosotros que cuando un contrato nace, siempre va dirigido directamente a la creación, modificación o extinción de determinados efectos, pero de carácter patrimonial. ¿Sí? Es decir, todos los contratos tienen efectos patrimoniales, pero el efecto principal que nos habla la teoría es la formación de la relación jurídica. ¿Sí? Ese es el efecto principal del contrato, porque es un acuerdo de voluntades. Y este acuerdo de voluntades hace que exista una relación jurídica. ¿Sí? Hace que haya una relación jurídica. Esa relación jurídica no se puede disolver por voluntad de una sola de las partes. ¿Mm? Necesariamente ambas partes, así como han creado el contrato, también tienen la facultad de poderlo disolver, pero este contrato no se disuelve por efecto de una sola voluntad. El artículo 519 de nuestro Código Civil nos habla sobre la eficacia del contrato. Nos dice, el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. ¿Sí? Es decir, no se puede romper, es de cumplimiento obligatorio. Tiene fuerza de ley, no nos está diciendo es una ley, sino que tiene una fuerza de ley. Vale decir que
La ley es obligatoria y es coercible. ¿Sí? La coercibilidad es la posibilidad de la utilización de la fuerza para el cumplimiento de la norma jurídica. Eso ustedes saben perfectamente. En los contratos vendría a ser algo similar, ¿no? Solamente que el contrato no es una ley, no tiene la característica de generalidad, porque la ley es general, es dirigida para todos, para el cumplimiento de todos. En cambio, el contrato es una norma individual, ¿sí? Y al ser individual, solamente es de cumplimiento de las partes contratantes, de las partes con las que se ha formado la relación jurídica. En ese entendido, lo que en un inicio nació voluntario, ¿sí? Al final puede convertirse en algo forzoso, porque en caso de que una de las partes no quiera dar cumplimiento a la obligación inicial, ¿sí? Entonces la otra parte tiene la posibilidad de iniciarle un proceso judicial para el cumplimiento forzoso de esa obligación. Por eso que el artículo 519 nos dice el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. Acá es claro, entre las partes contratantes. Al final de nuestro tema vamos a ver a los terceros, ¿sí? Entonces, no tendría por qué afectarle a los terceros un contrato, porque no han participado ni directa ni indirectamente del contrato. Pero muchas veces, ¿sí?, existen estos efectos reflejos, nos dice la doctrina, de que terceros que no han participado, pues llegue a perjudicarles o a beneficiarles un determinado contrato. Pero eso en temas puntuales, porque en su generalidad, ordinariamente, el contrato tiene fuerza de ley solamente entre las partes contratantes. Entonces, al tener fuerza de ley, esta no se puede disolver de manera unilateral. ¿Existen excepciones? Sí, y esas excepciones las vamos a estar viendo en el transcurso del avance de este tema. Entonces, en conclusión, podemos decir que los efectos de todos los contratos son de carácter patrimonial, ¿sí? Y el efecto principal del contrato es la formación de la relación jurídica entre las partes suscribientes de ese contrato, ¿no? El 519 después nos dice, no puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por ley. Entonces, de inicio, no puede ser disuelto, ¿sí? Como les decía, no puede ser disuelto unilateralmente por las partes, porque tiene esa fuerza de ley, ¿sí? Es obligatorio, es coercitivo. Entonces, las partes no pueden disolver el contrato unilateralmente, ¿sí? No lo pueden hacer. Salvo, nos dice nuestro código, ¿no?, salvo por consentimiento mutuo, ¿sí? Como les decía, las partes han creado el contrato, entonces también las partes pueden disolver este contrato, ¿sí? Tienen la posibilidad, bajo la autonomía de la voluntad, ¿sí? Bajo la libertad con lo que se caracteriza el derecho privado. Entonces las partes pueden quedar de acuerdo y disolver también ese contrato, ¿sí?, que ellos mismos han creado. Y también en los casos autorizados por ley. Hay ciertas excepciones por las cuales una de las partes de manera unilateral puede dejar sin efecto un contrato. Vale decir que no necesita del consentimiento de la otra parte. Pero son excepciones. Por ejemplo, el contrato de mandato, ¿sí? Contrato de mandato, que lo vamos a ver después, también es un tema que se avanza como un contrato particular dentro del PGC. El contrato de mandato nace a partir de la confianza del mandante hacia su mandatario, ¿sí? Yo tengo confianza en alguien, entonces le voy a otorgar un poder.
para que esta persona realice alguna diligencia, algún acto a nombre mío. Entonces, uno no otorga un poder, pues, a cualquier persona, ¿sí? Otorga siempre, y desde el derecho romano nos hablan que el contrato de mandato tiene como base la confianza del mandante hacia el mandatario. Cuando el mandatario rompe esa confianza, entonces en cualquier momento el mandante puede revocar ese poder. Vale decir, lo puede disolver de manera unilateral. Y está regulado así dentro de nuestro Código Civil. A ver, cachito, buscar el mandato para que podamos verlo y se pueda entender por el mandato. El mandato es el contrato por el cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante. Y la extinción de la extinción del mandato. Causas de extinción del mandato. El mandato se extingue por vencimiento del término o por cumplimiento del mandato. Y 2, por revocación del mandante. Fíjense, entonces este contrato, ¿sí?, se puede disolver por revocación del mandante, ¿sí?, de manera unilateral. Obviamente que lo revocará según o con un mismo acto como el que ha constituido el mandato, porque el mandato en realidad es igual un contrato consensual, nace del consentimiento de las partes. Solamente dependiendo del acto jurídico que vaya a realizar el mandatario en favor de su mandante, es de que muchas veces se exige ciertas formalidades, sobre todo cuando son actos de disposición de derechos, ¿sí?, transferencias, conciliaciones, transacciones, es decir, cuando se vaya a disponer ciertos sean actos de disposición. En ese caso, sí por lo general se nos solicita de que ese mandato sea de manera expresa, otorgado ante notario de fe pública, es decir, mediante un documento notarial, ¿sí?, solamente en esos casos. Pero después el contrato de mandato es pues un contrato en realidad consensual, ¿sí?, nace del simple consentimiento. ¿No? Yo puedo verme con Andrea Robles, digamos, en la calle, ella está yendo a la universidad y yo a Andrea le puedo pedir, por favor, que me lo lleve, bueno, unas actas, pónganle, ¿no?, de notas, y me lo entregue al doctor Dips. Entonces, ese es un contrato de mandato. Ella va a realizar ese acto a nombre mío, esa diligencia. Hará y lo entregará. No creo que en ese caso sea la exigencia que ella siempre tenga un poder notarial mío. Pero si yo le pido que, ya que ella está yendo a la universidad, y realice el recojo de un cheque, allá quizás ahí sí ya le pedirían un mandato expreso, ¿ya? Eso, pero lo vamos a ir viendo el mandato en el tema correspondiente. Pero es un ejemplo por el cual la ley autoriza a una de las partes para que pueda disolver ese contrato de manera unilateral. Pero ordinariamente, ¿sí?, como tiene fuerza de ley el contrato no se puede disolver unilateralmente, ¿sí? Es claro el artículo 19 que le volvemos a dar lectura. El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por ley. Consentimiento mutuo. ¿Quedamos de acuerdo, ¿sí?, de disolver el contrato? Así como lo hemos creado, entonces lo disolvemos, lo extinguimos el contrato. ¿Sí? Caso contrario, la ley en ciertos contratos, ¿sí?, autoriza de que las partes puedan extinguir ese contrato de manera unilateral, disolverlo. Ese sería el primer punto que estaríamos viendo de nuestro avance, pero me voy a estar olvidando compartir la pantalla. Esto ya quedamos y lo tenemos acá.
Entonces, es el tema 10, efecto de los contratos, solamente son estos puntos, ¿no? El concepto, efecto obligatorio de los contratos, los efectos reales, efectos obligatorios o personales, límites a la fuerza obligatoria de los contratos y la relatividad de los contratos. Sí. Partimos diciendo de la fuerza obligatoria de los contratos, ¿no? El acuerdo de partes es ley, nos dicen, ¿no? Entonces, concepto, cuando un contrato nace, siempre va dirigido directamente a la creación, modificación o extinción de determinados efectos de carácter patrimonial. Todos los contratos tienen efectos patrimoniales. El contrato se debe cumplir y si no, se puede obligar por la fuerza. Lo que al principio es voluntario, al final es obligatorio. Y aquí hablamos sobre la eficacia, principalmente que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. Vale decir, no tendría, ordinariamente no tendría por qué afectar a terceros, ¿sí? Porque un tercero no ha participado, no es parte o no forma, ¿sí? No forma esa relación jurídica que tiene como efecto principal el contrato. Ahora bien, el contrato no puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por causas autorizadas por ley. Entonces, en ese caso sí se puede disolver un contrato, ¿sí? Por mutuo consentimiento y a falta de mutuo consentimiento en los casos previstos por la ley. Caso contrario, ese contrato, ¿sí?, no puede ser disuelto. Dentro del efecto... Doctor, Sí, una consulta. sí, adelante. Doctor, ¿podría dar algún ejemplo de la disolución de contratos que esté claramente establecido por ley? ¿Por ley? Ya, Por como le favor. decía, el mandato. El mandato está establecido por ley. Le permite al mandante poder revocar en cualquier momento el poder que ha extendido en favor del mandatario, sin necesidad del consentimiento del mandatario, en este caso, del apoderado. Ese sería un ejemplo, ¿sí? Cuando la ley autoriza y hemos dado lectura de aquello, ¿no? También en la donación, ¿sí? En la donación también, cuando veamos la donación, en este caso, le debe gratitud el beneficiario a su donante. En caso de que falle esa gratitud, porque el donante ha acrecentado el patrimonio del beneficiario sin esperar nada a cambio, entonces también la norma jurídica le da posibilidad al donante de poder disolver ese contrato, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver también cuando veamos la donación. Esos serían claros ejemplos por los cuales la ley le autoriza a una de las partes a dejar sin efecto el contrato, disolverlo de manera unilateral. Cuando vemos el efecto obligatorio de los contratos, ¿sí?, estuvimos viendo hace rato, tendríamos que decir que, bueno, a ver, cuando el oferente y el aceptante se ponen de acuerdo, sabemos que ahí nace el contrato. Entonces se debe cumplir. Hemos hablado hace rato, se debe cumplir. Si no, se puede obligar por la fuerza, ¿sí? Entonces, el fundamento, ¿sí?, del efecto obligatorio de los contratos, nuestro autor nos habla de tres fundamentos: fundamento moral, fundamento económico y fundamento social. El fundamento moral, ¿sí? Hemos empeñado nuestra palabra. Pacta sunt servanda. Cumple tú primero para que yo cumpla después. O nadie está obligado a mantener su palabra frente a otro que no cumple la suya. Entonces nos dice que es inmoral no cumplir con la palabra empeñada. Ese es uno de los fundamentos del efecto obligatorio de los contratos, pero un fundamento moral. También nos habla de un fundamento económico, ¿sí? Nos dice que los contratos o los pactos deben cumplirse conforme lo convenido.
porque de esa manera hay desarrollo económico, nos dice nuestro autor. Y luego un fundamento social que nace a partir del fundamento moral y del fundamento económico. En las sociedades donde se cumplen los contratos fiel y legalmente, son sociedades con desarrollo. Entonces, esto ya netamente de la parte teórica, y tomando en cuenta lo que nos habla nuestro autor, el doctor Kaune, ¿no? El fundamento moral, el fundamento económico y el fundamento social como fundamentos del efecto obligatorio de los contratos. Fundamento moral: es inmoral no cumplir con la palabra empeñada, ¿sí? Vale decir que nadie puede estar, nadie cumple su palabra frente a otro que no lo cumple primero, ¿sí? Entonces, pacta sunt servanda nos decía, ¿no? Cumple tú primero para que yo cumpla después. Entonces, las partes deben cumplir con su palabra empeñada. Ese es un fundamento del efecto obligatorio. Por eso es obligatorio el contrato, ¿sí? Porque hay palabra empeñada y esa palabra hay que cumplirla. Otro fundamento de la obligatoriedad del cumplimiento de los contratos es el fundamento económico, ¿sí? Porque si las partes cumplen con sus obligaciones tal cual las han pactado, entonces de esa manera va a existir un desarrollo económico en una determinada sociedad. Y el fundamento social, ¿no? Que nace a partir del fundamento moral y económico, ¿sí? Son, dicen, sociedades confiables, aquellas donde sus ciudadanos cumplen con sus obligaciones, dan cumplimiento a sus contratos, por ende son sociedades con desarrollo, ¿sí? Es decir, son sociedades confiables, ¿sí? Son sociedades confiables. ¿Por qué? Porque el común de sus integrantes, de sus ciudadanos, cumple con su palabra empeñada. Entonces, tiene ese fundamento social. Son sociedades en desarrollo. El siguiente punto son los efectos reales de los contratos, ¿sí? Aquí es cuando existe un interés patrimonial, ¿sí? O el interés patrimonial de las partes recae sobre un determinado objeto o cosa, ¿sí? Y estas operan por el simple consentimiento. ¿Se acuerdan que hablábamos del artículo 521? En los contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada, de cualquier derecho real o la constitución de un derecho real, la transferencia o la constitución tiene lugar por efecto del consentimiento, ¿sí? Entonces, salvo el requisito de forma en los casos exigibles. Entonces, estos contratos con efectos reales nacen a partir del simple consentimiento. No necesitamos de formalidad, de forma. Y un claro ejemplo de este tipo de contratos donde existe la transferencia de propiedad es el contrato de compra-venta, ¿sí? El contrato de compra-venta nace a partir solamente del consentimiento. Las partes se han puesto de acuerdo, ¿sí? Ese contrato ya es perfecto. No necesita de nada más para buscar la perfección de ese contrato. Vale decir, sus efectos se dan inmediatamente de que se hayan puesto de acuerdo. Por eso dice, tiene lugar por efecto del consentimiento, ¿sí? Del consentimiento. Y esto deviene desde Roma, ¿sí? Desde Roma, de que las partes se ponen de acuerdo y ya utilizamos la mancipatio, la injuria cessio o la traditio, ¿sí? Nacía del consentimiento, pero los romanos le daban ese aditamento de cierta solemnidad, ¿verdad? De cierta solemnidad que quizás lo volvía formal, ¿sí? Los romanos eran formalistas por excelencia, ¿sí? Eran formalistas. Donde cambia la figura es con el Código Civil francés de 1804.
donde nos hablan de que los contratos nacen con el simple consentimiento de las partes, pero con ciertas excepciones por seguridad jurídica, que ya lo ingresa la teoría alemana con su Código Civil de 1900, ¿sí? Que nos decía que el simple consentimiento trae inseguridad a las partes contratantes. Ahora bien, si bien la compra-venta nace por el simple consentimiento, pero cuando ya las partes hacen un sacrificio patrimonial considerable, es preferible tener una prueba. Y a efecto de prueba, tendríamos que redactar, así no nos exija la norma jurídica, un documento, ¿sí? Porque no se olviden que el registro para el cambio de titularidad es esencialmente formal, ¿sí? El contrato no lo es, el contrato de compra-venta, nace por el simple consentimiento. Nuestro autor nos dice, ni siquiera es necesario el pago del precio ni la entrega de la cosa, porque el contrato de compra-venta es claro, el contrato de venta, y si nosotros leemos el contrato de compra-venta, la noción que nos da el Código Civil en su artículo 584 nos dice, la venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa, ¿sí?, al comprador por un precio en dinero. Transfiere. Ya se han puesto de acuerdo, ya le transfirió. Transfieren, no nos dice se obliga a transferir como indica el Código Civil de 1900 de Código Civil alemán, porque al decir se obliga, por eso es que se tiene que o entregar la cosa cuando son bienes muebles o firmar la escritura pública ante notario cuando se trata de bienes inmuebles. ¿Sí? En este caso, nuestro Código Civil sigue la tendencia del Código Civil francés e italiano, al decirnos que por el contrato de venta se transfiere, ¿no?, por el simple consentimiento. Por eso nuestro autor también nos dice, no es necesario ni siquiera la entrega de la cosa ni el pago del dinero. Ya se pusieron de acuerdo, ya ese contrato es perfecto. Ese contrato ya es perfecto. Bueno, a efecto de prueba, ¿sí?, a efecto de prueba, es preferible que redactemos un documento, porque les decía que el registro, ¿sí?, de la titularidad para que este acto sea oponible ante terceros, para que terceros respeten ese derecho propietario, respeten al titular de esa propiedad, ¿sí?, es un trámite netamente solemne. Nos van a solicitar necesariamente la escritura pública. Es decir, escritura pública realizada ante notario. ¿Y el notario qué nos va a exigir? La minuta, ¿sí?, que en realidad la minuta es la prueba del contrato de compra-venta, ¿sí?, una prueba escrita dirigida al notario, y el pago de impuesto a la transferencia, porque genera obligaciones tributarias las transferencias. En este caso, transcribirá aquello, nos otorgará el documento y nosotros llevaremos a derechos reales cumpliendo otros requisitos también solemnes, entonces ingresaremos nuestro trámite. Para ese efecto, sí, el mismo Código Civil nos dice qué es lo que debemos registrar necesariamente en el registro, ¿sí? A ver, veamos al artículo 1540. Se inscribirán en el registro los actos a título gratuito u oneroso por los cuales se transmite la propiedad de bienes inmuebles, ¿sí?, por el cual se transfiere la propiedad de bienes inmuebles. ¿Ve? Entonces, necesariamente tenemos que registrarlo en el registro, a efecto de oponibilidad, ¿no ven? A efecto de oponibilidad, del respeto de esa titularidad, ¿sí?, de esa titularidad. Para aquello sí, pero después en las demás compras-ventas, pues bueno, no es necesario. Nosotros realizamos compra-venta a diario, ¿sí? A diario, ese es uno de los contratos que se realiza más, el contrato de compra-venta en todas las sociedades. Por eso quizás es el motivo por el cual que solamente se perfecciona por el simple consentimiento y no es formal, ¿sí?
vuelvo a reiterar para que nosotros sepamos cuáles son los contratos que necesariamente se deben realizar mediante documento público, el 491 del Código Civil. ¿Cuáles son los contratos que mínimamente deberíamos realizar mediante documento privado? El artículo 492 del Código Civil. Pero si las partes, porque ustedes saben que en este ámbito de derecho privado, ¿sí?, prevalece la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, si las partes han determinado darle cierta formalidad a un contrato, ¿sí?, entonces se debe cumplir con esa formalidad. Artículo 493 del Código Civil. Pero en lo que a nosotros nos interesa, el artículo 521 nos habla sobre los efectos reales de los contratos. Y nos dice que cuando un contrato tenga por objeto la transferencia de propiedad de una cosa determinada, esta tiene lugar por efecto del consentimiento. Nada más. Ni siquiera la entrega de la cosa, ¿no? Ni el pago del precio. Suficiente el consentimiento de las partes. Cuando hablamos de efectos obligatorios o personales, ¿sí?, en este caso estamos hablando de los contratos, ¿sí?, son aquellos contratos que se refieren a las obligaciones de hacer y no hacer, ¿sí? Esto con relación a las prestaciones de las partes, ¿no? Es cuando se tiene que realizar una acción o una actividad o abstenerse de realizar algo, ¿sí?, en favor del acreedor de esa obligación. Y bueno, hasta ahí puede ser el avance de esta primera parte. ¿Hay alguna consulta quizás? Algo que no haya quedado claro. Muy bien. Entonces, estamos a y 39. Entonces, 10 minutitos y 19:50 genero el otro link mientras guarda la grabación en la computadora. ¿Ya? Permiso, 19:50 voy a volver a compartir un link. Perfecto, doctor. Listo, muy bien. Ya podemos ir saliendo entonces de nuestra clase.